Brindé por nuestros 23 años de matrimonio. Luego revelé delante de todos que ella me drogó y me fue infiel. Después de 23 años de casados, estábamos celebrando en un restaurante cuando un desconocido susurró: tu esposa te drogó la bebida. Intercambié las copas sin decir una sola palabra. 12 minutos después, mientras celebrábamos nuestro 10º aniversario de matrimonio en un restaurante italiano con luces tenues, rodeados de los amigos y familiares más cercanos, levanté mi copa para brindar por la mujer a la que amaba desde hacía más de 2 décadas. Ella se llamaba Marisol, rubia, segura de sí misma, con esa sonrisa ensayada que usaba cuando había una cámara cerca o cuando quería algo caro. Aquella noche se veía deslumbrante con un vestido color vino ceñido al cuerpo como un secreto bien guardado. Mi mano temblaba ligeramente al alzar la copa de champán. Todo parecía demasiado perfecto. Las luces doradas brillaban en los vasos. Las risas rebotaban en las paredes pulidas y la banda tocaba nuestra canción. O al menos lo que solía ser nuestra canción. Fingí que necesitaba ir al baño. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Mientras me lavaba las manos, la puerta crujió y entró una mujer con un vestido verde oscuro. No era una empleada ni alguien que yo conociera. Miró a su alrededor nerviosa y se inclinó para susurrarme: tu esposa. Ella puso algo en tu bebida. El corazón se me congeló. La vi sacar un paquetito. Mezclar algo. Todo. Mientras los demás estaban distraídos. Me quedé ahí esperando la broma. Ella rió como si fuera gracioso. Pero no parecía un chiste. Salí sin mirar atrás, aún aturdido, caminando por un pasillo que parecía eterno. Cada paso resonaba demasiado. Me faltaba el aire. Volví a la mesa. Marisol se reía con Ernesto, su cuñado, o eso pensaba yo. Tenía su copa en la mano. Al sentarme me moví rápido. Intercambié las copas. Simple, invisible. No estaba haciendo nada malo. Pero la adrenalina me hizo sentir como si acabara de detonar una bomba. Sonreí fingiendo calma. Ella chocó su copa con la mía y dijo: por siempre. ¡Qué ironía! Viniendo de ella. 12 minutos después, cuando el camarero trajo el postre, noté que parpadeaba demasiado. El rímel se le corría. Se rió demasiado fuerte por algo que dijo Ernesto. Cuando intentó levantarse, las rodillas le fallaron. Todo el restaurante se quedó en silencio. ¡Ay, mi amor!, dije sosteniéndola. Comillas. ¿Estás bien? Comillas. Murmuró algo sin sentido. La boca floja. Las pupilas vidriosas. La ayudé a sentarse. Los demás pensaron que quizá el champán le había pegado fuerte. Pero yo lo sabía. Ella había drogado mi bebida y yo le había devuelto el favor. Algunos rieron con incomodidad. Alguien bromeó que el shot de aniversario había pegado duro. Yo repetí bajito y firme: no voy a permitir esto. No voy a permitir esto. No voy a permitir esto. Me reía demasiado rápido, pero no era risa. La vi apoyar la cabeza en el hombro de Ernesto como si fuera lo más natural del mundo. Ahí todo cobró sentido. Siempre confié demasiado. Ignoré las sonrisas torcidas, los mensajes raros, las noches interminables en el gimnasio. Pero ahora la máscara se había caído. Era una mujer que en silencio había comenzado a despreciarme. Aún no dije nada, no delante de nuestros hijos ni de la familia. Pero algo dentro de mí explotó. Saqué el celular por debajo de la mesa y le mandé un mensaje a Diego, mi amigo detective privado, que me debía un favor. Necesito todo. Marisol, Ernesto, micrófonos, GPS, cámaras ocultas. Quiero todo. La mesera me preguntó si necesitaba algo y le respondí: no lo sé. Lo único que sé es que esto apenas comienza. Sonreí con frialdad, fingiendo entusiasmo.
Marisol estaba desplomada a mi lado, los ojos parpadeando, murmurando el nombre del cuñado. Le acaricié la mano. Cariño, dije en voz baja, no te duermas en nuestra noche especial. Intentó sonreír. Falló. Aún no sabía que yo ya lo había descubierto. Pero yo sabía y me iba a asegurar de que desde ese momento cada sonrisa suya tuviera consecuencias. ¿Qué me pasó anoche?, preguntó entre orbos de café negro. Parecía que me atropelló un camión. Tal vez tomaste demasiado rápido. Respondí con tono neutro. Se rió, se encogió de hombros y se inclinó para besarme la mejilla. La dejé por ahora. Pasé los siguientes 3 días actuando como el esposo cariñoso mientras reunía pruebas. Diego fue rápido. Registros telefónicos, grabaciones de cámaras, recibos de hotel. Ernesto y Marisol alquilaban una suite todos los jueves por la tarde en el mismo hotel desde hacía 4 meses, siempre en la habitación 50. Ella usaba una credencial vieja de la universidad para registrarse. Pedían room service, champagne, fresas, aceite corporal, todo planeado al detalle. Había video también, los dos en el pasillo. Ella riéndose con la cabeza hacia atrás, lanzándose sobre él como si no me sonriera así desde hacía años. Lo vi todo, no porque lo necesitara, sino porque quería sentir cada gota de esa traición. No quería anestesiarme, quería quemarlo en mi memoria. La confrontación no fue como la había imaginado. No grité, no rompí nada. Eso habría sido un regalo para ella. Una oportunidad de hacerse la víctima. No, esperé hasta el brunch familiar del domingo en nuestra casa. Ernesto estaba ahí junto con su hermana Julie, los sobrinos adolescentes, mi hija Claudia y nuestro hijo Rodrigo. Me levanté en medio de la comida. Levanté la copa una vez más y repetí el mismo brindis del restaurante. Por 23 años. Dije mirando directo a los ojos de Marisol. Todos aplaudieron, levantaron sus copas. Entonces añadí, y por el hombre que ha estado consolando a mi esposa cada jueves por la tarde. Ernesto, ¿cómo te trata la suite del hotel? Silencio. Los tenedores se congelaron en el aire. El rostro de Claudia se puso pálido, y dejó caer la taza de café. Marisol parpadeó lentamente con esa cara ensayada, como si no hubiera escuchado bien. Ernesto intentó hablar primero, pero lo interrumpí. Tengo los recibos. Ernesto, los videos. Firmaste el room service con el nombre falso de ella. ¿Y tú, Marisol? Deslicé una foto impresa sobre la mesa riendo con la toalla enredada en el pelo. Te queda bien esa cara. Lástima que nunca la usaste conmigo. El rostro de Marisol no se desarmó. Eso habría sido humano. Solo puso los ojos en blanco. ¡Ay! Madura. Por favor, dijo levantándose. Ni que estuviéramos enamorados todavía. Todos la miraron fijo. No se hagan los sorprendidos. Estás aburrido desde 2015. Me quedé mirándola sin poder creerlo. Y eso te da derecho a drogarme. Era para que te relajaras. Siempre estás tenso. Dios, te tomas todo tan personal. Pude haber explotado, pero no. En cambio, saqué el sobreal dentro. Papeles del divorcio, división de bienes, copias de los mensajes entre ella y Ernesto. Tenía todo, mientras su mundo se venía abajo. La familia le daba la espalda. Ernesto se quedaba pálido. Simplemente me levanté de la mesa. No por debilidad, sino porque me cansé de ser su payaso. Ella vino detrás de mí hasta el garaje. Descalza, con la voz afilada como vidrio roto. Ahora tú eres la víctima. Comillas. Gritó, muy héroe. Haciendo un show delante de todos. ¡Qué maduro! Luis. Seguí caminando. El aire de la noche era fresco. Pero el pecho me ardía. Ella me agarró del brazo. Comillas. ¿De verdad piensas que puedes alejarte de mí después de todos estos años?
Después de todo lo que renuncié por ti. Me giré y la miré a los ojos. ¿Y exactamente a qué renunciaste, Marisol? No vaciló ni un rastro de arrepentimiento. Solo veneno. Debía haberte dejado hace años. Siseo. Fuiste una apuesta segura, un proveedor, pero eres frío y aburrido. Verte en ese escritorio cada noche me hacía sentir muerta. ¿El mismo escritorio que te compró ese Lexus? Pregunté. Las vacaciones, la casa, el colegio privado de Claudia. Ella sonrió con desprecio. No entiendes nada. Nunca entendiste. Tú eres el tipo de hombre con el que una mujer se conforma. No el que se desea. Eso dolió más de lo que esperaba. Quizá porque yo mismo ya lo había pensado. Ella siguió alzando la voz. Me quedé porque era cómodo. Pero no creas que eras un premio. Eras un trabajo y yo necesitaba un descanso del 9 a 5. Me quedé en silencio, los puños apretados, no por querer golpear, sino por querer gritar. En lugar de eso, fui hasta el coche, abrí el maletero y saqué una maleta pequeña que había preparado por la mañana. Comillas, por si acaso, ¿te vas? Comillas, preguntó con los brazos cruzados, creyendo que aún tenía el control. No, respondí, tú te vas. Ella se rió. De verdad, esta es mi casa. Saqué la escritura de mi bolso, la misma que había transferido meses atrás, cuando los signos comenzaron a gritar. Ya no lo es, dije, y me preparé. Mientras tú te ocupabas con Ernesto, yo me organizaba, así que voy a simplificar. Vas a hacer tu maleta, salir esta noche y firmar los papeles del divorcio sin pensión. Tengo los videos, los mensajes, las drogas, todo. Por primera vez su rostro se descompuso. Voy a destruir tu reputación entera. Añadí, si me provocas, pierdes el trabajo, los amigos, tu imagen. Te hago famosa en los círculos que ahora te adulan. Así que no me pongas a prueba. No hoy. Marisol, me miró como si estuviera viendo a alguien que jamás había conocido. No eres el hombre con el que me casé. Susurró. No, respondí. Ese hombre te rogaría que te quedaras. Yo soy el que lo vio morir el día que elegiste a Ernesto. Me di la vuelta otra vez y entré. Ya no me importaba a dónde iría ni a quién llamaría. Esa parte de mí, la que aún esperaba que ella cambiara, estaba enterrada. Cuando choqué mi copa con la de Marisol aquella noche en el restaurante, no sabía que esa simple acción sería el detonante de una guerra fría que cambiaría mi vida para siempre. Soy Luis y esto es lo que sucedió a continuación. La tarde siguiente amaneció pesada. Desperté con el eco tenue de las risas forzadas de la noche anterior. Marisol no volvió a casa. Le mandé un mensaje educado, firme, como si nada hubiese pasado. Buenos días. ¿Cómo estás? Comillas. Escribí intentando alcanzar la calma que ya no existía en mí. Ocurrió que en lugar de recibir un bien tranquilo, recibí 3 puntos suspensivos y luego el silencio. Tenía la sensación de que algo se rompía cada vez que su pantalla se oscurecía sin responder. Cada minuto contaba y yo no sabía si ella estaba manipulándome, planeando su siguiente jugada o simplemente ignorándome. Salí a correr por el Parque de Madrid, donde solía hacerlo hace años. Necesitaba devolverme el control, reactivar el cuerpo que me traicionaba. Cada zancada me hacía sentir un pelín más dueño de mí mismo. Mientras corría, repasaba los hechos, los videos, los recibos del room service, los mensajes de Ernesto, esas miradas compartidas con Claudia y Rodrigo. Todo eso ardía dentro de mí. No era solo la traición, era la sensación de haber construido un mundo sobre arenas movedizas. Al llegar a casa, me encontré con Rodrigo en la puerta con el ceño fruncido. Papá, ¿qué pasa de verdad? Me soltó sin rodeos.
con esa mezcla de rabia y preocupación que solo un adolescente herido puede tener. Le devolví una sonrisa tensa. Nada, hijo, solo estoy lidiando con algo importante. Él no compró mi tranquilidad forzada. Lo vi dar media vuelta y subir las escaleras. Era mi hijo, pero en ese momento el vínculo se sentía frágil. Mis dedos temblaron delante del móvil. Sabía que necesitaba actuar, tomar control de cada pieza de ese rompecabezas emocional. Entonces llamé a Diego. Diego, necesito avanzar ya. El plan debe continuar y no podemos perder tiempo. Estoy una mañana atrasado, me respondió con su habitual imperturbabilidad. Pero tengo algo. Ernesto y Marisol alquilaron otra suite recientemente. Aparezco allí en 15 minutos. Bien, haz lo tuyo. Hoy damos otro golpe. Colgué y me quedé mirando el techo, sintiéndome más vivo que nunca. No había marcha atrás. Estaba sacando una fuerza desconocida de mis entrañas. La mezcla de rabia y determinación que convierte a los traicionados en estrategas implacables. Yo estaba en medio de ella. Por la noche recibí una foto clandestina. Marisol entrando a un hotel en el centro de Madrid con Ernesto. El mismo que me había consolado en aquella madrugada desconcertante. Lo vi tan seguro, tan posesivo. Esa imagen fue el primer impulso real. No era rencor lo que me movía. Era justicia. La misma justicia que mi madre me enseñó a buscar cuando era niño. Cuando ella me aprendió a pelear por lo correcto. A la mañana siguiente, invité a Claudia a desayunar. No era una reunión casual. Quería medir su estado emocional. Entender si podía ser mi aliada en la reconstrucción de la familia. Mamá no contesta, comentó mientras removía el café con gesto enigmático. Está ocupada, dije sin decir lo que sabía. Ella me miró con esa mezcla de gratitud y distanciamiento. La hija mayor que cargó la lealtad a una madre hasta que descubrió que la lealtad estaba rota. Fue un momento de conexión silenciosa que sentí en mis huesos. Ella no estaba de su lado, aunque no lo admitiera, estaba del mío. El martes me reunió con mi abogado. Quería tener todo listo: división de bienes, custodia de los niños, plan de revelación pública si fuera necesario. Necesitaba estar preparado para cualquier movimiento de Marisol. No quería más reacciones impulsivas. Sería un as en la manga. Legal, intangible, irreversible. El miércoles recibí una llamada de Ernesto. Tardé 5 segundos en responder. Sabía que algo grande se venía. Luis. Su voz temblaba. Sabía que había roto el equilibrio. Tenemos que hablar. Claro. Ernesto, respondí, dejando mi voz tranquila, letalmente serena. ¿Dónde y cuándo? Él se trabó, sin fechas, sin lugar. Vi mis oportunidades creciendo. Algo me decía que esa llamada era motivo de celebración. El segundo jaque a un enemigo que poco a poco se estaba viendo acorralado. Entonces, algo inesperado me sacó de mi rutina de cálculo. Un sobre marrón deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una hoja sin membrete, sin firma, solo una frase que me heló la sangre. Cuidado, Luis. Sabemos que te descubrieron. Ya tenemos tu plan. Parálisis vendrá. El papel no tenía más. No sé quién lo envió. Marisol, Ernesto, alguien que estaba observando. Pero esa amenaza fue el primer signo de que mi venganza dejaba de ser un plan tranquilo y se convertía en una partida de ajedrez, a vida o muerte, y yo acepté el reto. Esa hoja, esa, __, hoja sin firma me dejó helado. Cuidado, Luis, sabemos que te descubrieron, ya tenemos tu plan, parálisis vendrá. No era solo una amenaza. Era un aviso. Pero, ¿de quién? ¿Quién sabía tanto? ¿Quién me vigilaba tan de cerca como para conocer los movimientos que apenas yo y Diego manejábamos? Me senté en el sofá sin quitarle los ojos al sobre.
mientras el reloj del comedor marcaba las 10:47 de la noche. Afuera, Madrid seguía viva. Adentro, el silencio me oprimía el pecho. Respiré hondo. Saqué mi móvil. Llamé a Diego. ¿Tú mandaste esto?, pregunté sin rodeos, casi susurrando, como si temiera que alguien pudiera oírme. ¿Qué cosa?, respondió él medio distraído. Le leí el mensaje. Silencio. No fui yo, dijo al fin, muy serio. Eso no es parte de lo que habíamos planeado. Luis, ten cuidado. Puede que no solo Marisol esté jugando en esto. Tragué saliva. Algo dentro de mí sabía que esto era más grande de lo que imaginaba. Tal vez demasiado grande. Esa noche no dormí. Me quedé revisando mensajes antiguos. Fotos en la nube. Correos que Marisol borraba, pero que yo, por precaución, siempre restauraba. Había uno fechado hacía casi 6 meses que nunca había leído. Asunto. No puedo seguir esperándote. No estaba firmado. Solo decía, lo tienes todo, la familia, el respeto, la cara de hombre perfecto. Pero sigues sin ver lo que realmente soy para ti. Ernesto no es más que una válvula, un escape, pero contigo yo tenía un futuro. No hagas que me arrepienta de haberte elegido. Me estremecí. ¿Alguien más? ¿Un tercero desconocido en la ecuación? Marisol había dejado cabos sueltos. Todo mi cuerpo se tensó al recordar los últimos meses. Las llamadas que ella hacía desde el jardín. Los viajes de trabajo con una amiga de infancia. Las veces que se encerraba en el baño por horas. Tal vez el plan era mayor. Tal vez Ernesto tampoco era el hombre principal en su historia. Quizás era solo otra marioneta. Al día siguiente fui a la oficina con el sobre marrón en el maletín. Necesitaba sentirme en control, aunque por dentro me estuviera quebrando. Durante la mañana orgánica, con acento agudo, la reunión con mi abogado y Diego. Iban a cruzar todas las llamadas de Marisol desde hacía un año. Revisar los pagos con tarjetas secundarias y mirar cámaras de seguridad en los hoteles menos conocidos de Madrid. Pero lo más extraño ocurrió cuando entré a mi despacho. Allí estaba Claudia, mi hija, esperando. Papá, tenemos que hablar, me dijo con una calma que me sorprendió. Comillas. ¿Pasa algo? Comillas. Respondí aún sin quitarme la chaqueta. Mamá me dijo que no confías en ella, que estás investigándola. Me detuve, mi corazón latía con fuerza. ¿Y tú qué crees?, le pregunté. Claudia me miró con una tristeza que no le había visto nunca. Se tomó su tiempo antes de responder. Creo que siempre supe que había algo raro, pero no quería verlo. No quería admitir que la mujer que me enseñó a mentir con una sonrisa podía ser capaz de algo más. Nos quedamos en silencio. Era la confesión más dolorosa que había escuchado de su boca. No por lo que decía de Marisol, sino por lo que revelaba de su crecimiento. Claudia ya no era una niña. Ah, si decides hacer algo, papá, dijo levantándose, estoy contigo. Fue un momento pequeño, pero poderoso. Me sentí menos solo. Tal vez por primera vez desde el brinde de aquel restaurante sentí que la verdad empezaba a inclinarse a mi favor. Esa misma tarde Diego me llamó. Tenía algo urgente. Me reuní con él en una cafetería en Lavapiés. Se notaba tenso con las manos sudadas. Revisamos los números. Luis, hay uno que aparece repetido. Pero no está a nombre de Marisol ni de Ernesto. ¿De quién es? No lo sabemos todavía. Pero lo más extraño es que se comunicó con ambos y además con tu jefe en la consultora. Al menos 8 veces. Lo miré sin entender. Mi jefe. ¿Qué tiene que ver él? Diego bajó la voz. El número pertenece a una línea que fue registrada en Valencia a nombre de una mujer fallecida hace 5 años. Sentí un vacío en el estómago. Me eché hacia atrás en la silla. Ya no era solo una traición amorosa. Era una red, un juego.
Un teatro donde yo era el único que aún creía estar en control. ¿Y qué hacemos ahora?, le pregunté. Diego me pasó un pequeño USB. Esto es de una cámara que instalamos cerca del hotel. Anoche, cuando Ernesto y Marisol salieron, alguien más lo seguía. 15 minutos después, esa persona entró al mismo hotel y no salió hasta 2 horas después. Mira el video. Tomé el USB con manos frías. Sabía que estaba por abrir una nueva puerta, pero no imaginaba lo que vería. Al llegar a casa, lo conecté al portátil. El video comenzó a reproducirse. Ahí estaban Marisol y Ernesto entrando, riendo, y luego esa figura alta, delgada, con abrigo largo, un sombrero cubriendo el rostro. Pero al pasar frente a la cámara la reconocí. No podía ser Julie, era ella, la hermana de Marisol. Y justo cuando lo dije en voz alta, mi móvil vibró. Mensaje de número desconocido. Sigue sin entender. Luis, Julie no es tu aliada. Nunca lo fue. Ver a Julie en ese video me removió todo. Ella, la hermana de Marisol, la tía amorosa, la que venía cada Navidad con regalos exageradamente envueltos, con su voz dulce y sus abrazos largos. ¿Qué demonios hacía siguiendo a su propia hermana al hotel donde se encontraba con su amante? Me senté en el borde de la cama. El cuarto estaba a oscuras, solo iluminado por el brillo de la pantalla del portátil. Mi respiración se volvió irregular. El mensaje que acababa de recibir aún vibraba en mis ojos. Juliada, nunca lo fue. Pensé en llamarla, pensé en enfrentarla directamente, pero algo me dijo que no, que observar sería más valioso que acusar. Pasé las siguientes horas reconstruyendo todo lo que sabía de Julie. Fue entonces que empecé a recordar cosas que mi mente había enterrado. Como Marisol y ella discutían en la adolescencia. Como Julie desapareció durante 2 años enteros y volvió como si nada. Como en las últimas reuniones familiares evitaba mirar a Claudia a los ojos. Y luego recordé algo más perturbador. El día que Rodrigo nació, yo estaba solo en la clínica porque Marisol había tenido complicaciones en el embarazo. Julie fue la primera en llegar. Me trajo un café, me sostuvo la mano. Yo estaba destrozado y ella me besó. No un beso pasional, sino uno cargado de algo extraño. De necesidad, de espera. No digas nada de esto, me susurró ese día. Yo, en estado de shock, nunca lo conté a nadie. Me convencí de que era producto del estrés. Pero ahora no podía más con el nudo en el pecho. Fui al despacho. Saqué las carpetas de Diego. Abrí el ordenador y comencé a cruzar los movimientos bancarios de Julie. Y ahí estaba. Pagos frecuentes a una cuenta en Sevilla. Transferencias pequeñas pero constantes. Y lo más escalofriante, el beneficiario era un nombre que no veía desde hacía más de 20 años. Iván Morales, mi ex mejor amigo de la universidad. El único hombre que conoció todos mis secretos, incluido el único momento de debilidad que tuve con una mujer que no fue Marisol y que resultó, tiempo después, ser Julie. Mis manos comenzaron a temblar. Todo tenía sentido. Ahora Julie e Iván estaban involucrados. ¿Desde cuándo? Decidí actuar. A la mañana siguiente fui al despacho del notario con Claudia con la excusa de actualizar mi testamento. No porque temiera morir, sino porque quería asegurarme de que si algo me pasaba todo estuviera claro. Dejé una copia de los archivos, de los videos, de los audios y de los movimientos bancarios con él. Después llamé a Julie. Fingí normalidad. Comillas. ¿Puedes venir a casa esta noche? Comillas. Le dije con la voz más calmada que pude fabricar. Quiero hablar contigo sobre Claudia. Creo que necesita una figura femenina cerca en este momento. Ella aceptó sin titubear. Claro, Luis. A las 8 estaré allí. A las 8 en punto. Julió la puerta.
Llevaba una bufanda roja, la misma que había usado en la boda de Rodrigo hace unos años. Me sonrió como si no hubiera nada fuera de lugar. Nos sentamos en el salón, yo con mi whisky, ella con su copa de vino. ¿Y bien?, preguntó jugueteando con el borde de la copa. Quiero saber algo, Julie, y quiero la verdad. Ella me miró fijamente. ¿Desde cuándo estás involucrada con Iván Morales? Su rostro cambió, fue casi imperceptible, pero sus ojos traicionaron la sorpresa. Bajó la copa. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Tengo los registros, las transferencias. Sé que te comunicas con él desde hace meses. También sé que entraste al hotel la noche del jueves después de Marisol y Ernesto. Ella respiró hondo, se acomodó en el sofá y luego dijo algo que me heló el alma. Porque no confío en Marisol y tú tampoco deberías. Entonces, ¿me estás ayudando? No, respondió con una sonrisa fría. Te estoy protegiendo de ti mismo. Me quedé en silencio. Sentía que la habitación se encogía. Julie se levantó, caminó hasta la ventana y sin mirarme añadió: todos creen que eres el hombre correcto, el esposo perfecto, pero te olvidas que yo te vi en tus peores momentos. Luis, te vi cuando llorabas por no sentirte amado. Te vi cuando dijiste que desearías no haberte casado nunca. Yo estuve ahí, siempre estuve ahí, pero elegiste a mi hermana. Me levanté lentamente. No sabía si estaba confesando amor, obsesión o algo más retorcido. ¿Qué quieres de mí, Julie? Ella se giró. Ya no había dulzura en sus ojos. Quiero que la destruyas, pero que lo hagas bien, porque si tú no lo haces, lo haré yo, y créeme, yo no tendré compasión. En ese momento se escuchó un sonido de notificación en mi móvil. Era de Diego. Solo decía: tenemos algo, reúnete conmigo ya, no estás solo en la mira. Cuando recibí el mensaje de Diego, aún tenía la voz de Julie resonando en mi cabeza. Yo no tendré compasión. Esa frase no me la sacaba ni con whisky, ni con música, ni con silencio. Sonaba a advertencia, pero también a promesa. Me encontré con Diego en un parking subterráneo en el barrio de Salamanca. Estaba dentro de su coche, un Seat oscuro, con el motor apagado y los cristales empañados. Entré sin decir nada, cerré la puerta y él me entregó una carpeta negra sin logotipo, sin título, solo con una banda roja como señal de confidencialidad. ¿Qué hay aquí?, pregunté sin mirar aún el contenido. El nombre que nadie quería que supieras. Abrí la carpeta. Había una foto a color, borrosa clara, un hombre saliendo de un edificio de oficinas en Valencia. Traje, gafas oscuras, el pelo más canoso que lo recordaba, pero su cara era inconfundible. Iván está vivo, susurré. No solo eso, añadió Diego. Es socio silencioso de una empresa de inversión inmobiliaria y adivina quién aparece como su gestora operativa. No me jodas, Marisol. Sentí que el mundo giraba en sentido contrario. Ese nombre, el de un fantasma del pasado, no podía volver a mí en estas circunstancias. Iván había sido mi amigo, mi confidente, casi un hermano, y había desaparecido del mapa después de una pelea brutal que tuvimos por un secreto que ahora temía que no estuviera tan enterrado como creí. Comillas. ¿Qué están tramando? Comillas. Pregunté sintiéndose o con acento agudo. La adrenalina me subía al pecho. Todo apunta a que estaban montando una sociedad para desviar fondos de tu empresa. El problema es que no están solos. Hay alguien más en esto. Alguien de tu círculo laboral. Mi jefe. Aún no lo confirmamos. Pero hay movimientos extraños y hay una cuenta en Suiza vinculada a tu firma digital. Si esto está ya, Luis, tú podrías ir a la cárcel. Mi corazón se detuvo por un segundo. Todo este tiempo, mientras yo pensaba en venganza emocional,
Ellos estaban construyendo una bomba financiera bajo mis pies. Esa noche no fui a casa. Me hospedé en un hotel discreto cerca de Gran Vía. Desde la ventana de la habitación, Madrid parecía otra ciudad, lejana, ajena. Me senté frente al escritorio. Encendí el portátil y comencé a escribirle una carta a Claudia. No porque pensara rendirme, sino porque algo dentro de mí sentía que si caía ella tenía que saber la verdad completa. Mi versión, mi dolor y mis errores. Claudia, si estás leyendo esto es porque algo se torció más de lo que esperaba. No fui un hombre perfecto, pero siempre intenté protegeros, incluso cuando estaba roto por dentro. Tu madre no es quien crees, pero tampoco soy yo quien era. El amor nos cambia, pero la traición nos transforma. Perdóname si alguna vez dudaste de mí. No quiero que me recuerdes como el que cayó, sino como el que no se rindió. Guardé la carta encriptada con instrucciones para que se abriera solo si yo desaparecía por más de 72 horas. Al día siguiente fui a ver a Claudia. No podía seguir ocultándole todo. Hija, necesito contarte algo, le dije con la voz más serena que encontré. Ella me miró y su expresión me dejó paralizado. Ya lo sabía, o al menos parte de ello. Mamá me lo contó, dijo en voz baja. Dijo que la traicionaste hace años. Que tú y Julie. Me quedé en silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo dice? Dijo que tu relación con Julie no fue solo un desliz. Que la amabas antes que a ella. Que la elegiste por lástima. Me levanté. Todo dentro de mí se desmoronaba. Marisol había comenzado a manipular la única alianza que yo tenía intacta. Mi hija, eso no es verdad, dije con firmeza, pero Claudia ya no estaba escuchando. Se fue dejándome solo en el café con la cuenta aún sin pagar y el alma hecha trizas. Horas después recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. Luis, dijo una voz masculina. Pausada, elegante, familiar. Iván, tenemos que vernos. Hay cosas que no sabes. Cosas que si las entiendes quizás no quieras seguir con esta guerra. ¿Dónde? En Toledo, Plaza del Zuckerdover. Mañana al mediodía. Ven. Solo colgué. Me quedé mirando el móvil con una certeza temblorosa en el pecho. Lo que venía no iba a ser un simple cierre de cuentas. Esta historia aún guardaba un capítulo que nadie había escrito. El tren a Toledo salió a las 10:04 de la mañana. No llevé nada más que mi móvil, la cartera y una libreta de notas que había usado años atrás en los primeros años de matrimonio con Marisol. Me parecía simbólico llevar algo del pasado hacia un encuentro con otro fantasma. El vagón iba casi vacío. En el trayecto pensé en todo lo que había construido, creyendo que tenía una familia, una vida, una historia digna de respeto, pero los cimientos estaban podridos desde el principio. Yo solo había cerrado los ojos. Al llegar a la plaza del Zocodover, el cielo estaba encapotado. La ciudad tenía ese aire de postal medieval que parecía más adecuado para una confesión que para un ajuste de cuentas. Me senté en un banco de piedra frente a una pequeña fuente y esperé. A los pocos minutos lo vi. Iván estaba más delgado, el cabello gris, pero los ojos seguían teniendo ese brillo cínico que tanto detestaba y envidiaba en la universidad. Llevaba una bufanda azul y un abrigo largo. Se acercó como si no hubiera pasado nada. Luis, has envejecido bien. Tú también. Para alguien que fingió estar muerto. Se sentó a mi lado sin mirarme. No fingí estar muerto. Me borraron y tú ayudaste. Me tomó por sorpresa. Yo sí, cuando me enamoré de Julie. Tú decidiste que yo era una amenaza. No soportabas la idea de que alguien más viera lo que tú también sentías por ella. Me reí con incredulidad. Estás enfermo. Tú eras mi amigo.
Te abrí mi casa, mi familia. ¿Y qué hiciste tú? Me traicionaste. Dormiste con la hermana de mi esposa mientras yo intentaba sostener un matrimonio en ruinas. Porque ese matrimonio siempre estuvo muerto. Luis, lo sabías desde el principio. Pero tú necesitabas una estructura. Una fachada. Lo miré conteniendo las ganas de golpearlo. ¿Y ahora qué haces aquí? Aliado con Marisol para destruirme. No exactamente. Sacó de su abrigo una carpeta. Esto es lo que ella no quiere que veas. La carpeta contenía documentos, correos electrónicos, transferencias bancarias, una carta manuscrita de Marisol a un nombre que no reconocí. Don Elías. ¿Quién es este? Su verdadero mentor, el que le enseñó a ocultar fortunas, a crear identidades falsas, a chantajear con elegancia. Elías fue un viejo banquero de Santander que la protegió a cambio de algo más. Ella tenía otro amante. No solo eso, fue su maestro, el cerebro detrás de toda la red que ahora te apunta a ti. Me costaba respirar. ¿Y tú qué ganaste con todo esto? Sobrevivir. Yo conocí el mundo por dentro. Vi cómo se desmorona la gente desde sus debilidades. Tú fuiste un experimento. El perfecto marido, el proveedor, el imbécil funcional. Pero ahora te convertiste en amenaza y por eso estoy aquí. Me levanté con la sangre hirviendo. ¿Quieres que te agradezca? No. Quiero que sobrevivas porque vas a necesitarlo si decides enfrentarte a ella de verdad. Ya lo estoy haciendo. No, Luis. Todavía estás jugando al esposo herido. Esto va más allá. Es un monstruo y tú aún estás en la primera cabeza del dragón. Tomé la carpeta, la guardé en el abrigo y me marché sin decir nada más. Caminé sin rumbo, como si mis piernas no fueran mías. Pasé por la catedral, por el alcázar, sin ver nada. Mi mente era un torbellino de imágenes, fechas, frases, tonelías, mentor, fortunas, identidades falsas. Todo encajaba. Al regresar a Madrid fui directo a casa. No había nadie. Saqué una botella de whisky. La abrí sin copa. Necesitaba coraje. Saqué la carpeta y volví a revisar los papeles. Y entonces lo vi. Un recibo. Fecha 4 de marzo. Lugar Colegio Internacional del Norte. Madrid. A nombre de Marisol. Pero por un pago de matrícula. ¿Quién estudia ahí? Era imposible. Ese colegio era para niños entre 7 y 12 años. Volví a revisar. Nombre del estudiante. Valeria G. Morales. Morales. El apellido de Iván. Ese era el secreto. Marisol tenía una hija con Iván y la mantenía en secreto desde hacía años. El móvil vibró. Mensaje de Diego. Luis. Claudia fue a casa de Marisol. Salió llorando. Llama ya. Subí las escaleras de casa con el corazón en la garganta. El mensaje de Diego seguía vibrando en mis oídos. Claudia fue a casa de Marisol. Salió llorando. No había tiempo que perder. Entré corriendo al salón. Claudia estaba en el sofá, abrazada a una almohada como si fuera su única defensa contra el mundo. Sus ojos rojos y los restos de maquillaje me partieron el alma. Clau, dije en voz baja, acercándome despacio, como si cualquier paso pudiera romperla más. Ella no respondió, solo apretó la almohada más fuerte. Me senté a su lado. El silencio era grueso, denso, como una niebla emocional que impedía respirar. Hija, ¿qué pasó? Me mintieron toda la vida. Susurró sin mirarme. Me hicieron vivir en una casa donde el amor era una farsa. Donde todo era control. Le toqué la mano. Estaba helada. Mamá me llevó a un sitio hoy. Continuó. Me dijo que era una visita especial. Yo pensé que sería una tía o alguna amiga vieja. Pero era una niña. Mi cuerpo se tensó. Sabía lo que venía. Se llama Valeria. Dijo. Tiene 9 años. Ojos verdes. El mismo lunar que tú tienes en el cuello.
Pero no es tuya, ¿verdad? Negué con la cabeza, sintiendo un vacío expandiéndose en mi pecho. Es de Iván. Claudia me miró por fin. Sus ojos estaban llenos de rabia y decepción. ¿Lo sabías? Lo descubrí ayer. Por eso fui a Toledo. Iván me lo confirmó. ¿Y no me lo dijiste? No sabía cómo. No sabía si querías oírlo de mí o de ella. Claudia se levantó bruscamente. Me lo dijo con una sonrisa, como si me estuviera dando un regalo. Me dijo, esta es tu hermana, sangre de mi sangre, no como tú que siempre fuiste de él. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Eso mismo me dijo que yo era tu hija, no suya, que ella nunca me quiso, que te aguantó por el dinero, por la estabilidad, que Valeria es la única hija que realmente eligió tener. Me levanté también. Sentía que el aire se había ido de la habitación. No era solo la traición, era la crueldad, la manipulación emocional llevada al extremo. Esa mujer no tiene alma. Dije en voz baja, apretando los puños. Me llamó error, susurró Claudia, un error que le costó años de su vida. Me acerqué, la abracé con fuerza. Tú no eres un error, tú eres lo mejor que me ha pasado. Lo único puro que salió de todo esto. Nos quedamos así, abrazados durante largos minutos. Después subí al despacho. Necesitaba cerrar un capítulo. Saqué una caja de madera del fondo del armario. Dentro estaban las cartas que Marisol me había escrito cuando éramos novios. Las leí una por una. Eran todas falsas. Palabras vacías. Copias de poemas que había sacado de libros baratos. Nada era suyo, ni siquiera su forma de decir te amo. Quemé cada carta en el fregadero. Ese mismo día, Claudia se fue a casa de su amiga Alba. Me dijo que necesitaba tiempo. La entendí. Lo único que le pedí fue que me escribiera cada noche. Que no desapareciera. Asintió con los ojos hinchados, pero con una determinación que nunca le había visto. Esa noche llamé a Diego. Tenemos forma de rastrear a don Elías. Estamos en ello, pero es un fantasma. No aparece ni en fotos ni en registros fiscales. Parece que operaba con nombres prestados. Pues encuentra uno. Necesito saber quién moldeó a esa mujer. Diego suspiró. Mientras tanto, hay algo más. El jefe de tu consultora recibió una transferencia desde una cuenta en Panamá. El remitente es una empresa que Marisol y Julie manejaban juntas. Julie también. Sí, el juego es más grande de lo que imaginábamos. Pero hay algo más delicado. Luis. ¿Qué? Una filtración. Alguien ha hecho llegar al comité fiscal de tu empresa documentos donde pareces firmar autorizaciones ilegales. Podrías ser llamado a declarar esta semana. Me quedé en silencio. Esto viene de Marisol o de Iván o de ambos. Pero lo más probable es que venga de alguien aún más cercano. ¿Quién? Diego dudó. Rodrigo. El mundo se derrumbó bajo mis pies. Rodrigo, mi hijo. Él me estaba traicionando. Hay un mensaje de correo enviado desde su cuenta a una dirección de la firma en Panamá. Contiene adjuntos con tu firma. Copias de documentos. Todo apunta a ti. No, no puede ser. Verifícalo. Pero si es cierto, Luis, ella ha logrado dividirte de tus hijos y eso es más peligroso que cualquier golpe legal. Colgué. Subí al cuarto de Rodrigo. Estaba vacío. En su escritorio encontré algo inesperado. Una foto de él, Marisol y Valeria, los tres en una feria riéndose, unidos y al reverso escrito con su letra. Mi verdadera familia. Me quedé parado frente a esa foto como si me hubieran apuntado con un arma al pecho. Mi verdadera familia. 4 palabras. 4 malditas palabras que me rompieron más que todo lo que Marisol, Julie, Iván o cualquier otro haya hecho hasta ahora. Rodrigo, mi hijo, mi sangre, ¿cómo llegó hasta aquí? Lo crié con mis manos. Le enseñé a montar en bicicleta, a atarse los cordones,
Estuve en cada partido, aunque no jugara ni un minuto. Fui su sombra, su respaldo y ahora esto. Me senté en su cama, suentos con la foto aún en la mano, la espalda encorvada por el peso de la decepción. No lloré, no podía, ya no tenía lágrimas. Solo ese sabor amargo en la lengua de quien se da cuenta de que el enemigo dormía en su casa. Comía de su mesa, llevaba su apellido. Llamé a Diego. Es real. Rodrigo está con ellos. Luis, esto ya no es una disputa matrimonial. Esto es una guerra psicológica. Marisol ha hecho lo que muchos no se atreven. Fracturar a tus hijos para destruirte desde adentro. ¿Cómo? ¿Cómo lo convenció? Rodrigo siempre fue más vulnerable a las atenciones. Marisol lo llenaba de regalos, de elogios, de te entiendo mejor que papá. Lo preparó, lo moldeó y ahora lo tiene como su pieza clave. ¿Sabes dónde está? Sí, está en un piso en Chamartín, propiedad de una empresa de fachada que pertenece a don Elías. Vigílalo, ya lo estamos haciendo. Esa noche no dormí, solo me repetía, no puedo perderlo también, no a él. Pasé las horas leyendo antiguos correos que Rodrigo me había mandado cuando era niño. Dibujos escaneados, cartas donde decía que quería ser como yo. ¿Dónde había desaparecido ese niño? Al amanecer tomé una decisión. No podía enfrentar esta guerra solo. Así que fui a ver a alguien que había evitado desde que todo comenzó. Mi padre vive en un pueblo a las afueras de Madrid. Un hombre seco, duro, pero con principios de hierro. Siempre nos distanciamos por su forma fría de ver la vida. Pero ahora necesitaba esa frialdad. Llegué a su casa sin avisar. Me abrió la puerta con su ceño eterno. Vaya, el abogado perfecto aparece. Necesito tu ayuda, papá. No preguntó más. Me dejó pasar. Durante el café más tenso de mi vida le conté todo. La infidelidad, la hija oculta, las cuentas en Panamá, la traición de Rodrigo, todo. Él escuchó en silencio. Al final dijo, no ganes esta guerra con rabia. Gánala con cabeza. Si esa mujer te destruye con emociones, tú destrúyela con lógica. ¿Cómo? Haz que se contradiga, que cometa errores, que pierda el control, entonces verán su verdadera cara. Salí de allí con una semilla de estrategia plantada en la mente. Regresé a casa y comencé a ejecutar. Pedí a Diego intervenir el móvil de Rodrigo, no para espiarlo, sino para protegerlo. Si Marisol lo estaba usando, necesitábamos pruebas. La ley estaba de nuestro lado si lo hacíamos bien. Ese mismo día, Rodrigo apareció en la puerta. Llevaba el rostro duro, tenso. Tenía algo en la mano. Los papeles de mi empresa. Mamá me dijo que te los diera, que firmaras. Es lo mejor para todos. Lo miré y lo vi tan lejos. ¿Sabes lo que estás haciendo, hijo? Te estoy salvando del ridículo. ¿Y quién te salva a ti? Él no respondió. Dejó los papeles en la mesa. Ella te ama y tú la convertiste en esto. Me quedé de piedra. Le respondí sin levantar la voz. No, Rodrigo, yo solo la quise más de lo que merecía. Ella se convirtió sola en esto. Él se fue sin mirar atrás. Abrí los papeles. Eran una trampa legal. Si los firmaba, renunciaba a toda reclamación sobre propiedades compartidas y me hacía responsable de las deudas empresariales. Marisol estaba preparando mi caída pública, económica y legal con la ayuda de mi propio hijo. Pero lo que no sabía es que Diego ya había recuperado audios entre ella e Iván. Conversaciones en las que decían claramente que Rodrigo era solo una pieza. Que si se volvía un problema lo mandarían a estudiar fuera. Guardé esos audios como oro. Pero no se los mostré aún. No tenía un plan y ese plan comenzó con un correo que envié a Marisol esa misma noche. Tú ganas. Acepto negociar. Una última cena. Los tres. Tú, Rodrigo y yo. Sin abogados.
Solo familia. Como antes. Su respuesta llegó en 10 minutos. Perfecto. Pero esta vez sin sorpresas. Luis, o no te volverás a sentar en ninguna mesa. La cena estaba pactada, pero lo que Marisol no sabía es que la mesa estaría llena de testigos invisibles. La cena se celebró en un restaurante discreto en el barrio de Chamberí. Elegí el lugar con precisión. Paredes gruesas, iluminación tenue y, sobre todo, cabinas privadas con cortinas pesadas. Diego había instalado 2 micrófonos y una cámara camuflada en una lámpara sobre la mesa. Llegué primero. Pedí un vino tinto. Me aseguré de que la grabadora portátil en mi bolsillo estuviera encendida. A los 15 minutos llegaron ellos. Rodrigo y yo llevaba una chaqueta de cuero que nunca le había visto. Tenía el gesto duro, los labios apretados. Marisol venía detrás con un vestido negro sobrio, sin maquillaje, como si quisiera proyectar una imagen de mujer cansada, pero digna. Nos sentamos. El camarero trajo agua. Nadie pidió comida. Bueno, Luis, empezó Marisol cruzando las piernas con esa calma estudiada. Estamos aquí. ¿Qué quieres negociar? La paz. Respondí con una sonrisa tranquila. Solo eso, no más conflictos, no más abogados. Me cansé, quiero que terminemos esto con clase. Ella arqueó una ceja. Clase, tú, después de arrastrarme públicamente en la comida familiar. Rodrigo intervino. Papá, si estás dispuesto a firmar los acuerdos, podemos cerrar esto hoy. Saqué una carpeta de mi maletín, pero no con papeles de rendición. Dentro estaban los audios. Los imprimí con las transcripciones. Los puse sobre la mesa sin una palabra. Marisol los tomó y al leer las primeras líneas, su rostro cambió. Si Rodrigo empieza a preguntar demasiado, lo mandamos a estudiar fuera. Está demasiado emocionalmente involucrado. No te preocupes, Iván. Solo es un chico con hambre de afecto. Lo manejamos con atención. Después desaparecerá. Rodrigo se quedó helado. ¿Qué es esto?, murmuró. Lo que realmente piensan de ti. Dije, lo que realmente vales para ellos. Esto está fuera de contexto. Saltó Marisol, pero su voz tembló. Ah, sí, la desafié. Entonces, ¿quieres escuchar el audio? Rodrigo tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos iban de una frase a otra como si leyera por primera vez el guión de una obra donde él no era protagonista, sino simple utilería. ¿Tú sabías de esto?, le preguntó a Marisol con voz quebrada. Rodrigo, por favor, eran conversaciones privadas, cosas dichas sin pensar. Desaparecerá, repitió él. Dijiste que iba a desaparecer. Ella intentó tomarle la mano. Él la retiró. Dijiste que era mi verdadera familia. Y lo eres, gritó ella. Pero tenías que entender que esto era más grande que tú. Entonces deberías haberme dicho la verdad. Golpeó la mesa haciendo que los cubiertos vibraran. La tensión se cortaba con cuchillo. Yo los observaba en silencio. Marisol intentó recomponerse, pero su control emocional comenzaba a desmoronarse. ¿A quién más sabe de esto?, preguntó en voz baja. Nadie por ahora, pero en 24 horas esos audios irán a la prensa, al bufete de abogados y al comité fiscal. Si no llegamos a un acuerdo. ¿Qué acuerdo?, susurró ahora más pálida que nunca. Te vas, te retiras del negocio, firmas el divorcio sin pedir pensión y reconoces ante notario tu relación con Iván y la existencia de tu hija oculta. ¿Estás loco? No, estoy en paz. Por primera vez. Rodrigo se levantó, recogió su chaqueta. Me usaste, dijo mirando a su madre con una mezcla de rabia y asco. Me hiciste odiar a papá por proteger tu mentira. Marisol intentó hablar, pero ya no tenía argumentos. Solo tenía miedo. No me busques más, dijo él antes de salir. Yo me quedé sentado frente a ella.
La mujer que una vez pensé amar estaba hecha a pedazos. Pero no por mí, por ella misma. Perdiste a tu hija, ahora perdiste a tu hijo y si sigues, perderás hasta tu nombre. Ella me miró con odio. Siempre fuiste más cruel de lo que aparentabas. Luis, no, solo aprendí de la mejor. Me levanté, dejé la carpeta con los audios sobre la mesa y salí afuera. El aire olía a lluvia. No sabía si lo que acababa de hacer me convertía en un hombre justo o en uno roto. Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía débil. Al día siguiente, Diego me llamó. ¿Estás sentado? Dime, don Elías ha muerto esta madrugada. Accidente de tráfico en la autopista de Zaragoza. ¿Y eso qué significa? Que alguien más tiene el control ahora. Y parece que no es ni Marisol ni Iván. El nombre de don Elías había sido un eco distante durante semanas. Un nombre murmurado, nunca visto, un titiritero invisible y ahora muerto. Accidente de tráfico, dijo Diego. Pero yo no creía en casualidades. No después de todo lo que había salido a la luz. La muerte de Elías abrió más preguntas que respuestas. Esa mañana el notario me llamó. Había recibido una carta dirigida a mí, firmada por el propio Elías. Una carta con fecha de hacía 4 días. Fui a recogerla. Me temblaban las manos al abrir el sobre. Dentro, una hoja escrita a mano con una caligrafía perfecta. Luis, si estás leyendo esto es porque ya no estoy vivo. No me llores, no me maldigas. Solo entiende esto. Marisol fue una alumna brillante, pero no me pertenecía. Siempre trabajó para alguien más poderoso, alguien que tú conoces mejor de lo que crees. Julie, ella fue quien me acercó a tu familia. Ella trazó todo desde el inicio. Te eligió, te vigiló, te construyó y cuando ya no servías, comenzó el proceso de desarme. Iván, Marisol, todos fueron instrumentos. Pero ella fue la mano. Sentí que la carta ardía entre mis dedos. Julie, mi cuñada, mi amante de una noche, mi amiga durante años. Ella había orquestado todo esto. Esa noche no dormí. Llamé a Claudia. Le pedí que viniera a casa. ¿Estás bien, papá?, preguntó al verme tan pálido. Tengo que decirte algo que va a cambiar como ves a todos. Le conté lo de Elías, la carta, el papel de Julie. Claudia no se sorprendió tanto como yo esperaba. Yo sospechaba, dijo con un tono grave. Con nunca encajaba del todo. Siempre estaba demasiado presente, demasiado correcta, demasiado informada. Me vigiló, me eligió, me moldeó. ¿Y ahora qué vas a hacer? La miré. Derribarla. Claudia no dudó. Asintió, y por primera vez supe que ya no era una niña. Era una mujer y estaba de mi lado. Con Diego planeamos el movimiento final. No podíamos denunciar sin pruebas contundentes. Pero teníamos una idea. Julie manejaba una fundación artística. Ahí movía dinero, influencias y mantenía reuniones con figuras clave del mundo político y financiero. Lo que nadie sabía era que uno de sus voluntarios, un joven llamado Samuel, era hijo de la mujer que cuidó a Claudia de pequeña. Samuel aceptó ayudar. Instaló una cámara oculta en la oficina de Julie. Esperamos 3 días. En el cuarto lo conseguimos. Un video. Julie reunida con Iván planificando una nueva identidad para Marisol. Movimientos de cuentas. Lavado de activos. Tráfico de influencias. Pero lo más impactante no fue eso. Luis ya no es una amenaza. Está emocionalmente destruido. Usaremos a Rodrigo que lo invite a ese viaje a Lisboa. Allí se firmarán los papeles que lo incriminarán. Será el final de su imagen pública. Nadie lo salvará, ni siquiera su hija. Esa noche me rompí. Lloré, no por mí, por Rodrigo, por Claudia, por haber criado a mis hijos dentro de una estructura manipulada. Una vida escrita por otros.
Pero no por mucho tiempo más. El día siguiente, Rodrigo me llamó. Quería reconciliarse. Me propuso ir a Lisboa. Descansar. Reencontrarnos. Claro, hijo. Será lindo volver a estar juntos. Pero esta vez yo no iría solo. Esa misma noche, Claudia me entregó un sobre. Lo encontré en el bolso de mamá hace meses. Pero no entendí lo que era. Ahora sí lo abrí. Dentro, una foto. Marisol y Julie, en la universidad, abrazadas y detrás una dedicatoria a la hermana que elegí. Porque ningún hombre estará entre nosotras. El mundo es nuestro. Acepté ir a Lisboa con Rodrigo. Fingí normalidad. Empaqué ropa ligera. Traje mi viejo cuaderno de notas y el mismo reloj que llevaba el día de mi boda. Todo con un propósito. La nostalgia al final también puede ser un arma. Nos hospedamos en un hotel con vistas al Tajo. Rodrigo estaba más nervioso de lo habitual. Intentaba sonreír, contar anécdotas, pero cada gesto suyo me decía que algo no iba bien. En el segundo día me propuso una caminata hasta una antigua casa en Alfama, donde supuestamente se firmarían los papeles de una nueva alianza empresarial. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Diego y su equipo estaban en Lisboa desde el día anterior. Claudia también. Todos sabían su papel. Todos sabían lo que debían hacer. Rodrigo y yo llegamos al lugar pactado. Era una casa antigua, restaurada con paredes de piedra y una mesa larga en el centro del salón. Al fondo, una figura esperaba. No era Julie, no era Iván, era Marisol. Sorpresa, dijo con su sonrisa de siempre, esa que usaba para esconder el veneno. Estás estupenda para alguien que está por perder todo. Respondí sin siquiera sentarme. Rodrigo se tensó. Papá, yo solo quería que hablarais sin presión. Lo entiendo, hijo, dije y me acerqué a él. Pero tú no sabías todo, ¿verdad? Le pasé una carpeta dentro. Los documentos que demostraban cómo Julie y Marisol planeaban desaparecerlo también después del golpe. Rodrigo los leyó con las manos temblorosas. Cuando alzó la mirada, su expresión era otra. Comillas. ¿Tú sabías esto, mamá? Marisol no respondió. Comillas. ¿Planeabas borrarme también? Rodrigo, todo lo que hice fue por ti. No me mientas más. Se levantó y se fue sin mirar atrás. La puerta cerrándose fue el sonido más liberador que había oído en años. Me quedé a solas con ella. ¿Esto es lo que querías? Pregunté. Yo quería una vida mejor. ¿Mejor para quién? ¿Para ti? ¿Para todos? Pero sobre todo para mí. Porque tú me asfixiabas, Luis. Me ahogabas con tu perfección. Con tu rutina. Con tu control. Yo no era perfecto, Marisol, pero te di todo y nunca fue suficiente. Saqué mi móvil, presioné con acento agudo un botón. Todo está grabado. Desde que entré, ella se rió, una risa rota. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a destruir? No, tú ya te destruiste sola. Me marché dejándola allí, sin público, sin hijos, sin plan. Volví a Madrid al día siguiente. El video fue enviado a las autoridades. Julie fue arrestada una semana después por fraude fiscal y asociación ilícita. Iván desapareció. Nadie volvió a verlo. Marisol firmó el divorcio sin pedir nada. La prensa destapó el escándalo completo. Perdió su puesto, sus aliados, su círculo social. Valeria fue enviada a vivir con unos tíos en Santander. Rodrigo pidió ayuda psicológica. Acepté pagar su tratamiento, pero no volví a hablar con él. Claudia se quedó a mi lado. Comenzó a escribir un libro. Nuestra historia, o mejor dicho, mi historia, la suya, sin adornos. Hoy vivo fuera de Madrid, en una casa pequeña, cerca del mar, en la costa de Asturias. Me levanto temprano. Tomo café frente al acantilado y escribo. No sobre ellos. Ya no escribo sobre mí. Sobre lo que queda cuando todo arde.
Y si alguna vez alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, diré solo esto, que no hay peor enemigo que el que duerme a tu lado, y no hay mayor victoria que salir caminando del incendio sin mirar atrás.